Carlos Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, por participar de estos programas de análisis, de reflexión, de síntesis y contenido. De veras, muy bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a hablar de la democracia en nuestro país, a qué estamos sujetos, si a procesos de elección o autoritarismos y procesos también totalitarios. Y vamos a tener de invitados a personajes muy importantes que presentaré en unos segundos. Porque mire usted, este 2023 pues inicia de una manera importante. Fíjese, nada más vamos a tener cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para empezar. Vamos a tener cambios en el Instituto Nacional Electoral. Vamos a tener elección en el Estado de México. Vamos a tener elección en Coahuila. Y por si fuera poco, vamos a cerrar con cambio de rectoría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted me dirá cómo evalúa este año y más aún siendo la antesala del 2024. Así pues, vamos a dividir este programa en 4 bloques que vamos a analizar junto con nuestros invitados y con usted si nos ayuda. El primer bloque: instituciones electorales sólidas. Es una pregunta, ¿instituciones electorales sólidas para enfrentar las elecciones que se vienen? Segundo bloque, alianza. ¿Alianza es el futuro de la democracia? Solo así podremos votar cuando los partidos se integran, no importa si son de centro, de izquierda, de derecha, no importa ideologías, no importa pronunciamientos ni iniciativas, ¿las alianzas es el futuro? El tercer bloque que habremos de compartir con usted, ¿qué vivimos entre una democracia sólida o la entrada de un autoritarismo? Y el cuarto bloque pretende que creamos si vamos a un gobierno de coalición o vamos a un gobierno de colisión. Así pues, bajo estos temas, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados. Empiezo por las damas, una extraordinaria dama, quien fuera senadora de la República, Angélica de la Peña. Angélica, ¿cómo estás? Estoy bien, Carlos. Feliz de que me hayas invitado y acompañada de Roberto y Fernando. Muchas gracias, Angélica de la Peña. Fernando Belauzarán, promotor del Frente Cívico Nacional. Fernando. Encantado de estar contigo, Carlos, y les mando un abrazo a Angélica y a Roberto. Y por supuesto, Roberto Madrazo Pintado, quien es abogado, político, es gobernador de su estado, Tabasco. Qué bueno decir Tabasco en este momento es entender muchas cosas. Roberto, ¿cómo estás? Carlos, buenas tardes. Con el gusto de compartir contigo el programa con aquí, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos con el primer bloque? Angélica, ¿tenemos instituciones sólidas para enfrentar las próximas elecciones? Y bueno, en síntesis y pronunciamiento directo, estamos pensando en el INE. ¿Lo tenemos sólido para lo que viene? Sí, para lo que viene sí no modifican. Si el presidente no se sale con la suya de modificar el Instituto Nacional Electoral, que hay que decirlo con toda precisión, es producto de años, decenas de años de lucha para lograr esta transición pacífica en el país y tener elecciones totalmente vigiladas, organizadas, calificadas, ya no por el gobierno, sino por una institución autónoma especializada que tiene grandes credenciales. En todo el mundo reconocido, el Instituto Nacional Electoral es un ejemplo de instituto autónomo, y si este no se cambia, sí, tenemos certidumbre en lo que va a acontecer, pero ojo, si no se cambia. A ver, es importante lo que nos estás diciendo porque hay una condicionante. Si no se cambia, es decir, hay la advertencia o la amenaza de que se pueda tocar y entonces se debilite al INE y no tener la democracia que exigimos. Sí, mira, ese plan B, que a todas luces es inconstitucional, de aprobarse en esta revisión que se pretende y cuando llegue en la acción de inconstitucionalidad, que seguramente ya está preparada por las y los legisladores, en el tanto por ciento que exige la Constitución para emprender una acción de inconstitucionalidad, pues esperemos la Corte haga su tarea y haga cumplir el respeto a la Constitución. De tal manera que debemos decirlo claramente, las elecciones del 24 tienen que estar regidas por este Instituto Nacional Electoral. De otra manera, estamos ante una situación muy complicada
Y bueno, eso ya estará en el siguiente bloque. Roberto Madrazo, ¿qué piensas? Y yo coincido plenamente con Angélica. La elección del 24 es fundamental para mantener un sistema democrático que ha costado muchísimos años venir perfeccionando, mejorando, y da la impresión que el presidente López Obrador considera que la democracia comenzó cuando él llega al gobierno y él siente la posibilidad de que puede cambiar el marco electoral, puede debilitar el órgano electoral que ha costado tantos años venir edificando. Ha sido un proceso muy largo, de más de 30 años lograr el tener un instituto con plena autonomía, con una acreditación de carácter internacional a todas luces, ganada a pulso, y en el cual confiamos los mexicanos el resultado de las elecciones. Su capacidad de organización electoral está a toda prueba. Sí. Sin embargo, hemos visto últimas acciones de los legisladores de Morena que han venido aprobando el debilitamiento del órgano electoral. Le han quitado recursos, le quieren quitar estructura, le quieren quitar facultades y quieren llegar a una elección en el 2024 con un órgano electoral a modo, un órgano electoral que les permita ganar una elección que de otra manera no van a poder ganar. Este es el enorme reto que tiene la ciudadanía rumbo al 2024. Dar la lucha como dio la manifestación de los ciudadanos que salieron a las calles, miles de ciudadanas y ciudadanos a defender el instituto electoral. Ese es el enorme reto que tenemos enfrente en el futuro inmediato. Pero a ver, Fernando, tú fuiste un activo muy importante en esta marcha cívica en defensa del Instituto Nacional Electoral, pero una semana después el gobierno intentó mostrar su propio músculo. No sé cómo quedan las cosas, si eso se llama democracia y ahora vamos a decidir no a través de urnas, sino de plantones, asambleísmos baratos callejeros. Y bueno, los ciudadanos salieron masivamente a defender la democracia que no fue una concesión, que es producto de conquistas de generaciones. Entendieron el riesgo, entendieron el peligro que hay. Lástima que el gobierno, en lugar de escuchar a los ciudadanos, lo que hizo el presidente fue ignorarlos y, peor aún, insultarlos y responderles con una movilización de Estado, un desfile usando recursos públicos que, por supuesto, ni siquiera consideró adecuado informar de dónde salieron, aunque todos no lo imaginamos, por supuesto. Pero lo que quiso con ese mensaje hacer es: no me interesa lo que opinen los ciudadanos, porque el presidente López Obrador prefiere robarse la elección presidencial a aceptar su derrota, y por eso debilita al órgano e incluso está haciendo leyes que son abiertamente inconstitucionales. Ni siquiera engaña algo. A veces tiene ataques de franqueza en su mañanera, ¿no? Y dice: yo necesito 4 votos para que eviten que lo declaren inconstitucional. Por eso también mantiene a Yasmín Esquivel contra toda decencia, la mantiene ahí como integrante, a pesar de que el plagio ha sido demostrado, a pesar de que como ministra traficó influencias, inventó pruebas y hasta acusó a un inocente de ser el culpable de lo que ella misma había hecho. Eso está ya constatado por la propia universidad, pero la mantiene ahí porque es uno de sus 4 votos para mantener su ley como sea. Él dice: yo lo que quiero es ministros que estén comprometidos con el proyecto, no con la Constitución, no con las leyes, con su proyecto político e ideológico. Entonces podemos llegar a una elección en una situación complicada, porque aún si no se consiguen los 8 votos de la inconstitucionalidad, de la declaración de inconstitucional, que es lo que tenemos que esperar, que actúen los ministros de acuerdo a su juramento de hacer valer la Carta Magna. Si eso no llegara a pasar, no significa que sus leyes sí sean constitucionales.
sino que es muy posible entonces que haya dos legalidades, una la legalidad de la Constitución, que es máxima, y otra legalidad que la contraviene. ¿A quién le conviene el caos? ¿A quién le conviene ese vacío? ¿No? Y yo creo que solo le conviene a quien quiere ganar a la mala usando todos los recursos que el Estado le da, ¿no? Porque la verdad es que ni siquiera cuidan las formas. El secretario de Gobernación acaba de citar a los gobernadores de Morena para decirles cómo hacer su precampaña de todas las corcholatas. Es un tremendo descaro, pero mira, la verdad es que las marchas del 13 de noviembre nos llenan de esperanza, porque entre más gandalla se ve al gobierno, entre más se enseña el cobre, más va a aumentar el agravio, y yo estoy seguro que más votos irán a las urnas a castigarlo. A ver, ya motivaste un tema adicional, pero que no está lejos de lo que estamos platicando, Angélica, Roberto, Fernando, que es la actitud de la ministra Yasmín Esquivel. Porque el día de ayer, en una entrevista, ni siquiera fue banquetera porque fue a bordo de su coche, dijo que se siente tranquila y no avergonzada de una carrera impecable. Eso no le preguntaron, le preguntaban sobre el plagio. Y para tener una carrera impecable, como ella lo manifiesta, pues hizo trampa para llegar, porque podemos intuir que lo hizo de manera consciente, consistente, el tratar de llegar a través de un engaño a la institución y después operar de esa manera. ¿Qué va a pasar, Angélica, si se mantiene Yasmín Esquivel a toda costa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque ella dijo también en esa entrevista ayer que está buscando la libertad y la independencia de los poderes, y sin embargo se la pasa en las oficinas de Palacio Nacional la señora Esquivel. ¿Qué piensas, Angélica? No, bueno, era previsible que la Secretaría de Educación Pública, a través del secretario de Gobernación, regresara el caso a la UNAM. Yo creo que el mensaje del presidente López Obrador en esa mañanera, donde dice que la UNAM, acusa a la UNAM y al rector particularmente de que se lava las manos como Poncio Pilatos, pues está diciendo, les vamos a regresar la bolita. Y ahora está en la cancha de la UNAM, y la UNAM, y particularmente el rector, pues tiene que, ¿cómo diré diplomáticamente? Tiene que sacar el ímpetu de legalidad, de resguardo de la imagen de la UNAM, que no es cualquier cosa. Ajá. Es una institución reconocida a nivel internacional, y esto ha puesto a la UNAM en entredicho a nivel internacional como la gran institución educativa de México y reconocida a nivel, insisto, de Latinoamérica y del mundo. Y claro, yo sé que está en medio de una discusión interna de la próxima rectoría, qué sé yo, que no deja de estar presente en este tipo de decisiones fundamentales, pero pues van a tener que apechugar que les regresa el caso y ser consecuentes con su propio dictamen. ¿Hubo plagio? Sí. La UNAM, en toda su investigación, constató que hubo plagio. Entonces tienen que actuar en consecuencia. Parece que ahí está clarísimo el asunto, y espero que actúen en consecuencia. Ahora sí. A ver, Roberto, ¿qué piensas tú? Porque no estamos hablando de una funcionaria media de la burocracia nacional perdida en un escritorio. Estamos hablando de quien imparte justicia. Y sin embargo, para llegar a impartir la justicia, pues repito, hizo trampa. Pero hay un antecedente, Roberto, dentro de la Universidad de México, porque hoy se castiga, se trata de desprestigiar a la Universidad de México. Ella ya dio un dictamen, ya tienen la determinación de que sí se cumplió con un plagio. Pero acuérdate que durante el rectorado de José Narro, del rector Narro, hubo también un asunto de plagio con Saltiel Alatriste, que era el coordinador cultural de la universidad, por haber plagiado algunos artículos de carácter académico, en una tesis, artículos de carácter académico, y él con toda honra se separó del cargo para someterse a la determinación universitaria correspondiente. Esta señora no se quiere retirar, dice que no está avergonzada y que se mantiene a toda costa, Roberto. Sí, desgraciadamente, mira, el caso de la ministra Esquivel ha sido verdaderamente escandaloso. Es una persona que muestra falta de ética,
que no tiene ningún recato en mentir, como le ha mentido a un notario, como le ha mentido a la fiscalía, como le ha mentido a sus colegas ministros, y que no tiene el soporte ético para ser miembro de la Suprema Corte. La Constitución es muy clara, señala que debe de ser una persona ética, con valores, con principios, y define el perfil que debe tener un ministro, en el cual ella hoy en día no lo está cubriendo. Pero si tenemos un presidente que tardó 14 años en titularse en nuestra universidad, pues a él le da lo mismo tener una ministra que miente y una ministra que plagia su tesis profesional. Es un país en donde tenemos el asesinato de 85 personas todos los días, en el que mueren 11 mujeres todos los días, y el presidente es indolente, el presidente no lo siente, no le duele. Por lo tanto, tener una ministra que se ha robado una tesis profesional, para él no tiene ningún problema el conservarla en el cargo. Me parece que la universidad tiene que ir más a fondo. La universidad en su estatuto tiene los fundamentos legales para retirarle el título. Dio un paso importante la universidad, pero se quedó corta y mandó la pelota a la Secretaría de Educación Pública. Evidentemente se le regresó el balón a la universidad. La universidad tiene que retirar el título. Está en su facultad con los estatutos de la universidad. Me parece a mí también, y no quiero dejar de hacer un comentario ligado al primer tema que has tocado en la parte de la democracia, sí, porque va ligado a esta falta de ética que está mostrando el gobierno, el propio presidente, muchos funcionarios que cometen actos de corrupción y no son sancionados, que gozan de la impunidad, como Ignacio Valle en Segalmex, en donde hay 3,000 millones de pesos que han quedado a la deriva, no se sabe qué pasó con ellos, y Obrador no da un paso con su secretaría correspondiente para sancionar al funcionario, sino que lo protege de impunidad. Pero tampoco debemos de perder de vista que Obrador tiene una estructura electoral de más de 25,000 personas con los siervos de la nación, que nos cuesta a las mexicanas y a los mexicanos 3,600 millones de pesos cada año, para que repartan nada más ni nada menos que 480,000 millones de pesos a la mano. Y que esa falta de ética que el presidente está mostrando al defender a Yasmín Esquivel, lo hace también en el reparto del dinero. Lo ha dicho públicamente. Él no quiere ayudar a los pobres a salir de su pobreza. Él tiene una estrategia electoral para ganar votos a través del voto de los más pobres. Y por eso reparte el dinero a la mano. Evidentemente que esa falta de ética, como señalaba Fernando, en el secretario de Gobernación, que le da instrucciones a los gobernadores para que vayan a las corcholatas, pues la traslada. Esta falta de ética lo sigue trasladando la 4T a todo lo que protege, a todo lo que quiere encubrir. Y este es un caso muy sonado, el de la ministra Esquivel, que debería haber renunciado por simple vergüenza propia de cómo presentarse ante sus colegas ministros. Los demás ministros, los 10 restantes, ¿qué pensarán de la ministra Esquivel? ¿Qué pensarán de que se haya robado una tesis para tener el título de abogada y poder hoy en día ser ministra de la Corte? Oye, a ver, por lo que escucho, y ustedes saben mucho de esto, Angélica, tú has tenido una curul muy importante, lo mismo que Fernando y Roberto, un puesto de mando, de cargo, de gubernatura también muy importante. Me preocupa todo lo que estoy escuchando, porque entonces la democracia mexicana está viviendo bajo un ambiente pues muy tóxico, muy viciado. Y aquí estamos, íbamos a entrar al segundo tema, pero aquí estamos combinando problemas de democracia con problemas de justicia, déjame añadir, con problemas de crimen organizado e incluso
con las determinaciones que se vinieron dando en la recientemente celebrada cumbre de los líderes de América del Norte. Es una amalgama muy peligrosa porque muchos ciudadanos no entendemos qué está pasando. Se nos llama a las urnas de acuerdo a una precampaña, a una posición ideológica, a proyectos e iniciativas de gobierno. Hasta ahí nos quedamos. Pero toda esta convulsión, toda esta licuadora, Fernando, nos pone en problemas muy serios. Sí, hay una creciente descomposición, Carlos, por supuesto. Y es lamentable que el principal promotor de la ingobernabilidad o la falta de gobernabilidad y certeza sea el propio presidente de la República y el gobierno. A ellos serían los primeros encargados o primeros responsables en buscar que las contiendas políticas se diriman en buenos términos. Pero parece ser que el presidente gobierna para destruir a los adversarios políticos. Parece que ese es su verdadero adversario y enemigo, son los que pensamos distinto. Y entonces usa todos los recursos del Estado y habla todos los días en contra de quienes piensan diferente, ¿no? Es verdaderamente patético, mientras el país se va descomponiendo. Y obviamente Fernando, hay un socavamiento de las instituciones. Oye, Fer, entonces y eso tampoco es correcto. El presidente ha decidido que toda autonomía es perversa, ¿no? Él quisiera tener el control absoluto de lo que sucede. Y por lo mismo, pues bueno, ya vimos lo que hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora va por el INE, porque va a tratar de llevarse los 4 consejeros del INE, no con gente imparcial, honesta, con méritos, sino quiere empleados. Insisto, él que llegó con un discurso moralizante al gobierno, diciendo que venía con una propuesta ética, queriendo de alguna manera ser un ejemplo cívico, pues ya vemos lo que está defendiendo y a qué niveles ha llegado. No es solo el caso de Esquivel. Podemos ver a Manuel Bartlett y sus 25 casas y no pasó nada, y lo absuelven con una explicación de lo más pueril. Podemos ver a Hugo López-Gatell con uno de los peores manejos de la pandemia y ahí sigue en el cargo sin ningún problema, porque lo único que le interesa al presidente es que le sean obedientes, ¿no? Vemos lo que está pasando en la Ciudad de México, es vergonzoso, pero él sostiene a su corcholata, manda 6,000 miembros de la Guardia Nacional a salvar a su corcholata, al metro de la Ciudad de México. Es prácticamente, sí, hay 5 militares de la Guardia Nacional en el metro por cada militar de la Guardia Nacional que está en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Y todo para salvar su proyecto político. Lo único que le interesa al presidente es el poder. El proyecto es el poder. ¿Y para qué quiere concentrar más poder? Para tener todavía más y quedarse en el poder por mucho tiempo. Él quiere regresar a un sistema de hegemonía de un solo grupo. Ese es un absoluto retroceso, ¿no? Yo diría, ni siquiera diría que es exactamente, que es regresar al viejo régimen, porque esto es mucho más rupestre, ¿no? Antes tenían de alguna manera más estilo, cuidaban más las formas. Esto es verdaderamente cínico lo que estamos viendo, y cómo, insisto, todo lo que se logró para que hubiera elecciones equitativas, transparentes, certeras, lo quieren echar para atrás, porque nada más que hay un hecho: sin esos avances, López Obrador jamás habría llegado a la presidencia. Pero es como aquel que se sube en los peldaños de la institucionalidad democrática, y una vez que está en el techo, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a hacerlo, ¿no? Pero falta ver lo que hagan los ciudadanos. Está subestimando a los ciudadanos, está subestimando a la clase media, la ofende una y otra vez, y yo creo que ese es un error. Y bueno, lo va a sentir, porque más que gobernar, lo que él está haciendo es un gobierno para hacer campaña, una campaña permanente. Está absolutamente metido en eso, y como si todo lo demás no importara. Y entonces este país está degradando por todos lados. Ojalá
que podamos rescatar este país. No va a ser fácil, porque el escenario que va a heredar este gobierno va a ser terrible. A ver, vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera escuchar al gobernador Madrazo. Dime, Roberto, entonces para sobrevivir a lo que ustedes están planteando en este momento, para sobrevivir, ¿hay que buscar solo la fórmula de las alianzas? Sí, mira, Carlos, yo creo que una de las grandes dificultades que tenemos en el momento que vive nuestro país es que el presidente no busca la forma de trabajar para fortalecer todo aquello que nos hace iguales, sino lo que el presidente hace día con día desde la mañanera, que es de donde gobierna, es buscar lo que nos divide, lo que nos hace distintos, y no lo respeta, lo atropella, lo maltrata. Y yo creo que si no queremos que él prolongue más este desastre, esta destrucción que hay del país, tenemos que fortalecer coaliciones de carácter electoral para buscar gobiernos de coalición que puedan en el futuro hacer una labor de gobierno distinta y no permitir que a través de sus corcholatas pueda él continuar metiéndole la mano al destino del país. La democracia está en riesgo. La democracia vive hoy con amenazas de carácter autoritario muy fuertes por parte del presidente y por lo tanto de toda la estructura de gobierno. Nunca como hoy se requiere que los ciudadanos tomen conciencia de lo que es verdaderamente el reto de poder trabajar en favor del país, de hablar del futuro. Nadie habla del futuro. No escucho en el gobierno cosas que fortalezcan una imagen de qué queremos ser como país en el futuro. Y eso es lo que tenemos que trabajar para fortalecer cada día más nuestra democracia. Vamos a hacer una pausa. Quiero ser honesto con Angélica, con Roberto, con Fernando, pero aquí tenemos el propósito en esta empresa de respetar y ser respetados. Y en esto fundamenta mucho el lenguaje. Nosotros no caemos en la trampa de seguir los términos de los criminales o del narcotráfico. Y en lugar de decir secuestro, pues es levantón. No vamos por ahí. Pero sí me lastima, sí me duele, sí me hiere escuchar que estamos utilizando el mismo calificativo burlón que usa el presidente de la República para referirnos a un probable candidato y quizá un próximo presidente o presidenta de este país al decirles corcholatas. Estamos a fondo, regresamos. Vamos a platicar sobre la democracia o el intento de autoritarismo, de totalitarismo. Pero a ver, Roberto Madrazo Pintado, ya sabes cómo soy, si saben cómo soy, para qué me invitan, pero quiero lanzarte una bomba y sabes que lo hago con todo respeto, pero habiendo sido gobernador de Tabasco, ¿no vienes siendo corresponsable de lo que está pasando en este país en la presidencia de la República? De alguna forma sí, es correcto, Carlos, porque nos tocó competir con Andrés Manuel en Tabasco varias veces. Sí. Algunas como el partido allá en el estado y él como candidato, otras como candidato y él como candidato, y ahí nos fuimos. Lo que quedó pendiente, y es algo que nunca pudimos convencer al presidente Ernesto Zedillo de que Andrés Manuel estaba violentando la legalidad del proceso electoral en la Ciudad de México cuando compitió para ser jefe de gobierno, porque no reunía el requisito de residencia. Es correcto. Él tenía su residencia en el fraccionamiento Galaxia de la ciudad de Villahermosa. En la calle de Júpiter vivía Andrés. Ahí tenía su residencia. Ahí estaba acreditado su domicilio de la credencial electoral. Pero no logramos los tabasqueños convencer al presidente Zedillo de que había que impugnar al candidato López Obrador con el tema de la residencia.
el presidente fue muy cerrado en eso. Él siempre quiso que Andrés compitiera y ese para mí fue el paso de la ilegitimidad que Andrés tiene de origen al haber ganado el gobierno de la ciudad sin cumplir el requisito de residencia que era obligatorio de acuerdo a la ley electoral. A ver, Angélica, a ver, entonces, si la señora Esquivel, la ministra, llegó a su carrera intachable y a la Suprema Corte por una trampa al plagiar una tesis, Roberto me está diciendo que el presidente de la República llegó a Palacio Nacional por otra trampa, que fue el apapacho del presidente Zedillo para perdonarle el requisito de residencia y ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, también llegó bajo un engaño a esos cargos y por ende a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, Angélica. Bueno, el asunto es muy complejo porque encuentras una colusión de situaciones y de maniobras en donde, por cierto, no pudieron concretarse, sino es con la voluntad de alguien. Y en este caso, pues sí, la historia lo señala con toda puntualidad y lo reafirma ahora Roberto con su comentario respecto de que la voluntad del presidente Zedillo en ese momento pues fue fundamental para perdonar esa falta que se evidenció por el organismo electoral, que además fue, yo quiero recordarlo con puntualidad porque lo vivimos, fue cuestionado por Demetrio Sodi entonces y también por Pablo Gómez, quien, si mal no recuerdo, incluso hizo una huelga de creo que una semana. Es correcto. E impugnó el organismo electoral, pero insisto, allí la voluntad del presidente fue mayor como para perdonar también esa impugnación que Pablo Gómez presentó ante el organismo electoral. Entonces, así tenemos muchas historias. Ciertamente sabiendo que Cuauhtémoc, Andrés no tenía esas condiciones, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, vaya, lo estoy invocando, pues fue determinante para que Andrés Manuel siguiera una carrera exitosa dentro del PRD. Yo quiero mucho al ingeniero Cárdenas, muchísimo, pero me parece que sí es necesario también recordar que él fue quien hizo que Andrés Manuel fuese la figura importantísima dentro del PRD y apoyándolo no solamente porque fuera presidente del partido, para que fuera jefe de gobierno, sino me parece que pues hoy estamos viendo las equivocaciones que de repente se cometen. Yo quisiera más que estar recordando en una situación que ciertamente forma parte de la historia, es más bien los retos. Tú mencionabas hace rato, Carlos, sí, la situación de esta forma peyorativa de referirse a las quienes van a competir o están compitiendo por la candidatura de Morena a la presidencia como corcholatas, porque así les puso, así los denominó Andrés Manuel, justamente después de que pierde las elecciones Morena en el cambio en la Cámara de Diputados, sí, pierde la mayoría calificada, y entonces él toma esta decisión drástica de empezar una contienda electoral destapando. Ese es el ejemplo que él hace. Recuerdo muy bien el movimiento que hace de destapar a sus corcholatas para que las enviase a hacer campañas, porque obviamente allí se le interrumpe su proyecto político. Yo siempre he estado pensando que López Obrador quería reafirmar la votación calificada en la Cámara de Diputados, porque creo que sí estaba pensando en una reforma constitucional para la reelección. Y esto le trastoca todo. Y entonces para él se convierte en un problema que tiene que enfrentar, y entonces el poner desde en ese momento a competir a estas personalidades de Morena, pues con un cometido de que en el 24 no se pierda la presidencia de la República. Por eso me parece que la denominación de este bloque de discusión entre nosotros, que nos invitas, Carlos,
en el sentido de que democracia en puerta, pues me parece que es muy importante recordar que la oposición tampoco está sentada. La oposición hemos hecho y seguiremos haciendo junto con la sociedad civil. Ese es el elemento importantísimo que nos tiene que llevar a detener estas actitudes autoritarias de López Obrador de querer vendernos un proyecto que solamente él entiende como la cuarta transformación y que simplemente son sus caprichos de obras suntuarias que no le van a servir para nada al país y que hoy están llevándose los recursos importantes del presupuesto de egresos de la Federación y que no son destinados para atender los graves problemas que enfrentan las niñas, niños con cáncer. En fin, podemos hacer una gran relación de todos los derechos que hoy están conculcados, que inversiones importantísimas durante años como una política de Estado y que hoy simplemente este señor ha desaparecido de la etiquetación de la responsabilidad que tiene como gobierno para atender los graves problemas de la población y derechos que ya habíamos ganado. De manera que creo que es importante ver hacia adelante, más que seguir recordando las trampas que se hicieron o las malas, equivocadas decisiones que se tomaron para empoderar a un hombre que hoy estamos conociendo, quienes no lo conocían. Por cierto, el PRD desde el 2012 decidió que no era un idóneo candidato para competir, al grado de que incluso vimos otras opciones, y a partir de ahí empezó el rompimiento con el PRD. Y aquí estamos, después de todos estos años de querer desaparecernos, aquí seguimos, y me parece muy importante que recordemos que hubo una decisión equivocada que hoy nos tiene frente a un problema muy grave. Ni siquiera es pensar en él como un nombre y apellido, sino todo lo que por desgracia está destruyendo, pero también está construyendo. Son las dos cosas. Y el problema es muy grave, Carlos. El problema es que tienes una polarización social que no le va a beneficiar al país, y yo creo que sí hay que tomar con seriedad cómo tenemos que reconstruir ese estado de cosas que hoy está tan deteriorado por la voluntad y decisión de quien hoy está viviendo en Palacio Nacional. Pero a ver, me ganaste, Angélica, la expresión de un concepto. Dijiste, nos etiquetan. Justo es eso. Yo hablaba antes de la pausa de por qué la necesidad de nosotros de caer en un juego para decirle a un agente de respeto, a un contendiente presidencial, decirle corcholata, porque así la califica el presidente de la República, o yo seré incapaz en este momento de decirte, Angélica, tú eres una neoliberal, Fernando, tú eres un cretino, y Roberto, tú eres un fifí. O sea, me parece que estamos llegando a un proceso retrógrado incluso para manifestarlos en la democracia, e incluso, déjame decirte, pero guardo en la memoria que el propio Porfirio Muñoz Ledo le dijo al presidente, estás equivocado, las corcholatas no se destapan, lo que se destapan son las botellas. Pero en base a esto, Fernando, entonces, ¿estamos viviendo una democracia o un autoritarismo? No, hay un retroceso autoritario, claro. Ahora, déjame hacer un paréntesis, porque entiendo muy bien tu punto, Carlos. La verdad es que le salió el tiro por la culata al presidente. No, él está regresando a la idea de que es por dedazo como se elige, se decide al candidato presidencial, como ocurría, digamos, en el siglo pasado, ¿no? Y ahí se creó una picardía que tuvo que ver mucho Abel Quesada, en donde se les llamó los tapados, ¿no? Los tapados que en algún momento eran destapados por el presidente. Y como el presidente está regresando a esa época en donde él quiere decidir al sucesor, ¿no? Entonces, para que no lo ubicaran con esa vieja picardía del tapado, les llamó corcholatas a los suyos. Claro que le salió el tiro por la culata, ¿no? Pero es complicado que los opositores no aprovechemos el desliz. Es más, te acordarás que Claudia Sheinbaum dijo, yo sí soy corcholata, y te acordarás que llegó Marcelo Ebrard en un evento y dijo, a mí me ha nombrado corcholata 3 veces el presidente. Están orgullosos, porque esos son los términos que puso el presidente. Pero te doy la razón, porque las corcholatas acaban en el piso, ¿no? Después de destapados. Pero
le salió el tiro por la culata al presidente de que él quería cambiar la picardía o la narrativa política para que no dijeran que está regresando a lo mismo, ¿no? Que no les llamen tapados, llámenles corcholatas, y me parece que es peor. En eso tiene razón, pero por alguna cosa curiosa, hasta los mismos aludidos se dicen de esa manera. Eso es curioso, por lo menos para dejarlo así, no hay otra intención, es parte de digamos que la nueva picardía que es el régimen del presidencialismo autoritario 2.0, ¿no? Que nos trajo aquí. Pero entiendo el punto, todas las personas merecen respeto, incluso los que hacen cualquier cosa y cualquier desfiguro de abyección para ser destapado. Oye, pero ¿no? fíjate. Y que se llegan a arrastrar de una manera tremenda. Pero de que estamos en la restauración autoritaria, no hay duda. Este es el presidente que ha concentrado más las decisiones, al menos desde Carlos Salinas, ¿no? Para acá. Ha concentrado no solo porque tiene el control del Congreso como no se tenía desde 1997, también en sus formas. Y Carlos Salinas al menos puso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a Jorge Carpizo, y ni siquiera era autónoma, pero con Jorge Carpizo se notaba más diferencia y más tesón para defender los derechos humanos que lo que estamos viendo con Rosario Piedra, que está, o más bien acabó con el legado de su madre, ¿no? Y que eso me parece a mí tristísimo, porque yo le tengo un gran respeto a la memoria de Rosario Ibarra de Piedra. Pero bueno, Fernando, el caso es que, por supuesto, que hay un regreso al autoritarismo. Es un presidente tremendamente autoritario, recurre a la intimidación de manera automática, ¿no? No necesariamente llega al final de las consecuencias, pero por lo menos siempre intimida. Y ahí está la UIF, y ahí está el SAT, y ahí están sus fiscales carnales, ahí está la autora del Rey del Cash, Luz Helena Chávez, perseguida por una cuestión de daño moral absurdo por algo que ya prescribió, y que además es absurdo porque si alguien ha defendido a los animales es ella, ¿no? Pero hay una persecución política, por supuesto, lo estamos viendo en la Ciudad de México también, porque temen ya su derrota, y bueno, ¿qué te digo? Sí es preocupante, además, con el agravante militarista, ¿no? Que eso no estaba, por lo menos no en estas dimensiones, en lo que se conoce como viejo régimen, y pues es preocupante. Ha concentrado todas las decisiones, pero lo ha hecho mal. Si me permites, ¿te acuerdas que en la escuela estudiamos el despotismo ilustrado, ¿no? De aquellos reyes absolutos que veían hacia adelante y buscaban unas reformas más o menos, o digamos, que pudieran modernizar a sus países, ¿no? Como fueron los Borbones, o como fueron en otros lugares de otros reyes en ese momento, ¿no? Sobre todo el siglo XVIII, por ahí. Pero ahora lo que estamos padeciendo es un despotismo ignorante, porque ignora totalmente las evidencias. Sí. Lo vimos con el aeropuerto, ¿no? No resolvió no resolvió el tráfico aéreo, y tiene ahora un aeropuerto que nadie quiere usar, ¿no? A ver, espérame. El caso del Tren Maya, el caso... Espérame, Fer, porque sí lo usó el señor Biden, el aeropuerto, Felipe. Pero además, nada más como una anécdota, Angélica, Roberto, Fernando, ¿saben ustedes lo que cuesta nada más elevar al Air Force One, el jumbo del presidente de los Estados? ¿Saben lo que cuesta? Bueno, queda en la historia ya registrado que durante la celebración de la cumbre de los 3 líderes de América del Norte hizo el vuelo más caro y más corto de la historia, el Air Force One. Voló del Felipe Ángeles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por caprichos. Y dejando a un lado ya, para terminar este asunto de los calificativos, de las corcholatas, de las etiquetas, Angélica, que han pasado de ser degradante en la expresión, ya son sujeto hasta de burla, de mofa, porque ahora la señora Sheinbaum no solamente le dicen la corcholata, sino la corcho enamorada, porque se dio a la tarea incluso de empujar su campaña de promoción a través de un romance que nos ilustró y nos exhibió en diferentes redes sociales. Me dijiste, Roberto, que una de las salidas próximas podrían ser las alianzas. Entonces, ¿vamos a gobiernos de coalición, aunque el choque ideológico sea manifiesto?
Roberto. Perdón, Carlos, te oí entrecortada la pregunta. Decía yo que habías anticipado que la próxima salida podrían ser alianzas electorales. ¿Esto nos llevaría a gobiernos de coalición a pesar de que hay choque de ideologías? Sí, desde luego. Yo no veo otra manera de que se pueda gobernar bien el país o sus regiones o los estados si no es a través de gobiernos de coalición. Tenemos que buscar cosas en común que nos permita construir gobiernos sólidos, muy representativos, que puedan con presión ciudadana para tomarla muy en cuenta y construir de esa manera la posibilidad de estos gobiernos de coalición. En el caso concreto del Estado de México, vemos cómo se construye una buena coalición con una propuesta de un gobierno de coalición. Y esto va a permitir el poder avanzar para fortalecer el sistema democrático. Los tiempos de carácter electoral donde un partido ganaba todo van quedando atrás. Yo creo que nuestra pluralidad se está manifestando cada vez con mayor fuerza, con mayor claridad, y esto es sano, esto es bueno para avanzar en el país en una fortaleza democrática. Tenemos que construir eso, alejarnos de los rasgos autoritarios, como lo estamos viendo hoy en día con el presidente López Obrador, que tiene estas remembranzas de los años 70 de Luis Echeverría o de los 80 de López Portillo, que ejercían el poder de esa manera. Yo creo que hoy eso está totalmente rebasado, pero no perdamos de vista que el presidente está rodeado de una corte de personas muy mediocres, sí, que son los que trabajan junto a él, lo alaban, le dicen, y que se tiran al piso, como hemos visto, con tal de que el gran elector, el elector autoritario que tenemos en Palacio, es el que va a designar al candidato Morena. Él es el dueño de la marca. Él es el que tiene los recursos del gobierno que no esconde para meterlos públicamente en favor de sus candidatos, y los candidatos llamados corcholatas, como lo reseñaba Fernando con mucha claridad, son capaces de brincar saltos allí en el famoso brincolín, de pintarse la cara de payaso, de hacer muchas otras cosas con tal de agradar al elector, a un elector. Ellos no necesitan ganarse votos ciudadanos, necesitan ganar el voto de que está en Palacio Nacional para ser candidatos. Las coaliciones y los gobiernos de coalición son todo lo contrario, Carlos. Es precisamente reconocer la pluralidad que existe hoy en día en el universo electoral de nuestro país, volverlos a jalar para trabajar una propuesta de gobierno de coalición y que pueda funcionar hacia el futuro, que le dé viabilidad a la democracia nacional y a la democracia de cada una de las entidades. Me parece que el caso del Estado de México es muy alentador, el que se haya logrado esta coalición de PAN, PRI, PRD, y que pueda tener un gobierno de coalición en puerta, con un proyecto de coalición plural, y que por lo tanto abarque y represente lo que millones de mexiquenses, hombres y mujeres, están tratando de demandar para que no se detenga el desarrollo que puede lograr un buen gobierno de coalición. A ver, hablaste de mexiquenses. Esto me obliga a preguntarle a Angélica de la Peña si este síntoma de autoritarismo que estamos viviendo es disfrazar en una encuesta la imposición de Delfina Gómez como la candidata que prefiere y quiere el presidente de la República para el Estado de México. ¿Es buena esta lectura? ¿Estoy en lo correcto, Angélica? No, bueno, es una trampa que él va a utilizar y va a seguir utilizando, y los primeros que tienen que entenderlo, si no lo entiendan, si es que son muy ingenuos, es que estas corcholatas igual van a andar, igual que estuvieron algunos señores de Morena compitiendo con Delfina, pues igual va a pasar hacia el 24. El presidente va a decidir, va a utilizar su dedo con todo el poder para decidir quién va a ser el candidato o candidata
de Morena, como pasó en el Estado de México, como ha pasado en todos los estados donde ha habido competencia electoral. Lo más patético que podemos recordar como un ejemplo vergonzoso es lo que pasó en el estado de Guerrero, en donde su voluntad fue con Félix Salgado Macedonio. Se cae esa candidatura porque tenía que caerse, porque es ilegal, y resulta que igual hacen la trampa y poniendo a la hija. Es decir, salirse con la suya a partir de su voluntad, de su decisión, y estamos volviendo otra vez a épocas que hay que decirlo con puntualidad. Y bueno, aquí está Roberto, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, pero yo soy la primera en reconocer, siendo de la oposición, siempre habiendo militado en la oposición, que todos los cambios democráticos que ha tenido México han sido por la voluntad principalmente de ese partido. Los cambios que hemos logrado en los últimos 30 años han sido necesarios e imprescindibles, pero hubo una voluntad política para concretar esos cambios. Sí. De manera que volver otra vez a 40, 50, 60 años atrás es lo peor que nos puede pasar en el país, pero eso nos está pasando. Entonces, la oposición tiene que ponerse las pilas. ¿Quién iba a pensar que el PRD iba a hacer una alianza con el PRI, o que el PAN iba a hacer una alianza con el PRI, o que el PRI iba a hacer una alianza con el PAN? Es decir, estamos frente a una situación en donde incluso es tan diferente a otros procesos en donde las organizaciones de la sociedad civil, en toda su diversidad, y a veces con propuestas muy confrontadas entre sí, hoy están dispuestas y exigen a los partidos políticos a que se junten, llaman también a Movimiento Ciudadano a que se junte para tener una gran oposición que tome medidas y se decida una sola candidatura para poder enfrentar al hombre que tiene todo el poder. Recordando a Jorge Carpizo, que hace rato lo recordó Fernando Belauzarán, hay un libro sensacional que habla sobre los poderes metaconstitucionales. Y hoy estamos volviendo, y ese ejemplo, López Obrador, de el hombre que usa los poderes metaconstitucionales que habían estado acotados. Tan acotados que incluso la Constitución fue reformada para incluir en el artículo 89 de la Constitución, entre las obligaciones del presidente, también el que pueda constituir un gobierno de coalición con los partidos de oposición. Es decir, hemos dado avances importantes que tenemos que consolidar. Hoy esta crisis que está viviendo el país nos obliga a pensar otra cosa, mariposa, y llegar fortalecidos a enfrentar el 24 con una gran candidatura de oposición que pueda restituir la República. Ni más ni menos que ese es el objetivo que tenemos enfrente. Restituir el Estado de Derecho plasmado en la Constitución política que nos define como una república. Ese es el reto. Ese es el reto. Vamos a hacer una pausa. Ustedes siempre motivan la inquietud del reportero, del periodista, dijiste, Angélica, y Roberto Madrazo, que es priista, ya lo dejaremos para responsabilidad de nota de nuestro director, no sé. Paco Ramírez, si sigue siendo priista con al lado, sobre o con alito, pero ese es otro asunto. Estamos a fondo, volvemos. Bueno, hemos, por límite de tiempo, concluido este programa. Me da mucho gusto encontrarme con Angélica de la Peña, Roberto Madrazo, Fernando Belauzarán. Han llenado de contenido, de reflexión y también de debate hoy a fondo. Angélica, un abrazo, muchas gracias, buen año. Muchas gracias, Carlos, y muy buen año para ti y para tu equipo. Gracias, Roberto Madrazo, un privilegio platicar contigo como siempre. Carlos, un gusto, porque estar contigo discerniendo, discutiendo los dilemas de nuestro país es algo que pocas veces se ve como tú lo haces. Muchas gracias, intentamos construir. Fernando Belauzarán, un abrazo fuerte, a seguir dándole. Un gran abrazo, un gran gusto platicar contigo, con Angélica, con Roberto, y déjame decirte, Carlos, que vamos a tener que defender también a nuestra universidad, porque es un buen tema. Esa autonomía también le estorba al poder. Un buen tema. Angélica, claro. Roberto, Fernando, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted en este programa que hemos llevado a cabo, un programón que tuvimos con un tema
que nos interesa a todos, que es la democracia. Y vamos a lo más importante que ha ocurrido en México, nuestra patria y en el resto del mundo. Me da muchísimo gusto, como siempre, entregar cámaras y micrófonos a Yoli Ramírez. Yoli, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte a ti y al auditorio, por supuesto. En minutos vamos a platicar acerca del futuro de Genaro García Luna, el máximo exfuncionario, permíteme decirlo así, del gobierno mexicano, hoy sentado y enfrentando a la justicia estadounidense, así que nos vamos a ir con ese tema, por supuesto. No, fíjate que después de que la libró, lo exoneraron de manera extraña al general Cienfuegos,